Bien, ahora sí estamos grabando. Bien, buenas tardes de nuevo. Hoy fuera del horario habitual, que normalmente son los miércoles, pero bueno, hoy pues por circunstancias personales la hemos cambiado a hoy jueves esta semana. Bien, hoy tenemos un tema, hemos terminado ya la etapa que hemos dedicado a los contratos bancarios, a lo que es, bueno, los contratos bancarios y contratos de financiación de la empresa o de elementos de la empresa, y entramos en el tercer bloque dedicado a la regulación financiera. Vamos a empezar por un tema clásico donde los haya, que es lo que ustedes habrán escuchado más de una vez, Basilea. ¿Qué es esto de Basilea? Bueno, vamos a hablar de lo que se conoce como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, ese es su nombre. ¿Y a qué se dedica? Bueno, se dedica fundamentalmente pues, a dos cuestiones: a la regulación prudencial de los bancos. Cuando hablamos de regulación prudencial, nos referimos a toda la regulación bancaria que las entidades tienen que cumplir para, pues, para no llevarse sobresaltos, básicamente, por decirlo de algún modo. Ahora lo vamos a ver con más detalle. También se dedica a dictar normas sobre solvencia. Y todo ello para poder afrontar de manera conjunta a nivel mundial todas las posibles riesgos que puedan acabar con una entidad financiera. eh, si se cumplen estas normas de prudencia en cuanto a la concesión de créditos y en cuanto al capital que hay con el que hay que contar, si se cumplen estas normas sobre solvencia de las entidades que están contenidas en los acuerdos de Basilea. Veremos que ha habido tres a lo largo de la historia: Basilea I, Basilea II y Basilea III, que es la fase en la que nos encontramos. Si todo esto se cumple, pues parece que se podrá afrontar con perspectivas de éxito una nueva crisis sistémica. Bueno, empezamos por Basilea, esta ciudad preciosa, Suiza. Imagínense ustedes viviendo aquí. Supongo que la vida será no cara, sino súper carísima. Eh, Es una ciudad pues antigua, con sus iglesias, con sus edificios. Y en esta ciudad tranquila de Suiza, ya digo, una ciudad de un país neutral, pues se reunieron en un determinado momento, a partir del año 74, pues los representantes de los bancos centrales de las mayores economías de la época. Y se reunieron allí para bueno, para buscar soluciones, porque había habido un problema. El problema que había habido era, pues, ese banco alemán, la Bankhaus Herstatt, seguramente la pronunciación es pésima. Era un banco alemán, pero que tenía grandes intereses en los Estados Unidos. Tenía actividad internacional, emitía títulos, y estos títulos habían sido adquiridos en una gran parte por empresas, por otros bancos, por otras entidades norteamericanas. Y en el año 74, en 1974, pues este banco alemán quiebra. Y entonces se les enciende una lucecita a los gobernadores, a los presidentes, a los dirigentes en definitiva de los bancos centrales, que es, bueno, lo que ustedes habrán escuchado alguna vez, el efecto mariposa, ¿no? Si una mariposa mueve sus alas en una selva en Indonesia, sus efectos pueden sentirse en cualquier otro lugar del mundo. Y eso es lo que ocurre en este momento. La quiebra de un pequeño banco alemán, que en principio no debería dar ningún problema fuera de sus fronteras, origina graves problemas económicos
a muchas entidades financieras de los Estados Unidos. Eh, a ese momento no se llega del tirón, sino que existen una serie de elementos que coinciden en el tiempo y que fuerzan a esa idea que late en los acuerdos de Basilea y en la creación del Comité de Basilea, que son, algunos de ellos son los que paso a contarles. Se los voy a contar en orden inverso al que aparece ahí. En el año 71, pues Nixon, el presidente Richard Nixon, no recuerdo si gana las elecciones en el 71 o en el 70, no lo recuerdo, creo que en el 70, pero en el año 71 toma dos decisiones importantes para luchar contra la situación económica de los Estados Unidos. Por un lado, abandona el sistema de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods era el que establecía una norma que permitía la conversión del dólar en oro. Ustedes probablemente no lo recuerden porque creo que en su mayoría son bastante jóvenes, pero cuando yo era niño circulaban billetes de pesetas en España, pues los años 60, en los años 70, y aquellos billetes decían tenían una leyenda muy similar a la siguiente. Decía, por este billete, el Banco de España pagará al portador de este billete la cantidad de 100 pesetas, 500 pesetas, 1000 pesetas en oro. Porque hasta ese momento todas las monedas en papel se podían, en papel y en metálico, y monedas, podían convertirse en oro si uno acudía al Banco Central de su país. Sin embargo, si ustedes cogen ahora un billete pues, de euros, verán ustedes que eso ya no dice que se pagará, ni mucho menos. Eso desapareció en España, yo diría que a partir de los años 70, 80, no recuerdo en qué momento, pero sería coincidente con esto. ¿Por qué? Porque el sistema de Bretton Woods, que fue adoptado, pues creo recordar que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o quizá con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, establecía esa conversión, esa convertibilidad automática entre el dinero fiduciario y el oro. Eso en el año 71 en Estados Unidos, Nixon decide no hacerlo, decide liberarse de esa obligación. Y por último, y por otro lado, perdón, también procede a una devaluación del dólar en un 10%. Claro, si no se hace lo primero, no se puede hacer lo segundo. La devaluación del dólar implica un mayor valor del dólar y esto en el fondo implica pues uno de los grandes problemas que tiene la economía norteamericana, que lleva arrastrándolo años, pero que no supone un problema por ser una economía muy dinámica, que es la posibilidad de endeudarse sin límites, la posibilidad de emitir moneda sin ningún tipo de límite y, bueno, con la simple facilidad de imprimir más billetes. Eso, como saben ustedes, en la Unión Europea es absolutamente imposible. Es imposible porque la emisión de nuevos billetes implica una subida de la inflación y la economía europea, dominada por el Banco Central alemán, está muy mal, está muy en contra de la emisión de dinero. ¿Por qué? Porque la emisión de dinero provoca esa inflación y recuerden ustedes que Hitler llegó al poder en el año 33 de manera democrática porque lo votó el pueblo porque había una inflación desbocada. Como habéis comentado algunos de vosotros en el chat, efectivamente eso fue lo que le pasó a Argentina. Claro, porque Argentina no tiene una economía capaz de generar como la que tiene Estados Unidos. Estados Unidos lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Argentina evidentemente no.
no fue posible y de hecho la inflación en Argentina pues también era hasta no hace mucho del ciento y pico, del 200, del 300. No tengo datos porque tampoco es una cosa que yo siga de cerca, pero la inflación argentina era tremenda. Ya digo, en España, en Europa, es imposible porque la disciplina del Banco Central Europeo, auspiciada por el Banco Central alemán, impide que se pueda hacer billetes por los efectos inflacionarios que tiene. Bueno, ese es un hecho que ocurre en el año 71. Eh, Probablemente a ustedes les pasaría como a mí cuando yo era niño y estudiaba historia. Aquello de aprenderme las fechas y tal, nunca entendí por qué era tan importante. Pero a medida que uno va pasando el tiempo va dándose cuenta por qué es tan importante. Porque lo relevante no es un hecho, sino el conjunto de situaciones que se producen en un momento determinado que generan un efecto determinado. Bueno, pues siguiendo con esa decisión de Nixon en el año 71, hay que tener en cuenta que en ese momento Estados Unidos estaba en plena guerra del Vietnam, con los efectos que supuso. Tampoco me sé la fecha, no es una cuestión que me haya interesado nunca, pero por esa fecha más o menos fue cuando las tropas americanas tuvieron que salir de Vietnam. Primera vez en la historia que los Estados Unidos eran derrotados en una guerra. Año 71. Tuvimos la crisis del petróleo en el año 73. Yo eso sí lo recuerdo. Yo sí recuerdo que mi padre siempre decía que cuando yo era niño yo recordaba que a él le encantaba, me llevaba los domingos por la mañana, cogíamos el coche y nos dábamos paseos por los pueblos de los alrededores. Y eso, bueno, eso era posible porque había una gasolina muy barata. Y recuerdo también que en un momento determinado, supongo que en el año 73, a partir de ese año, mi padre empezó a contar un chiste que era muy habitual en aquella época, que es que él no notaba que subía la gasolina porque cada vez que iba al surtidor echaba siempre la misma cantidad, 100 pesetas. Lógicamente, si al principio iba cada 15 días, pues después iba cada 3 días porque el precio había subido mucho. Ese es otro elemento que también influye en la economía mundial. Y ya para colmo de males, pues tenemos una guerra, la guerra del Yom Kippur en el año 73, entre Israel y Egipto, en el que, si no recuerdo mal, pues Israel recupera determinados territorios o ocupa determinados territorios que estaban en posesión de Egipto. Toda esa confluencia de situaciones, fíjense ustedes, la mariposa que mueve las alas en Vietnam, la crisis del petróleo que se originó porque los países productores de petróleo, enfadados con Occidente por apoyar a Israel en la guerra del Yom Kippur, deciden restringir la producción y elevar los precios, ¿vale? Esos dos hechos están íntimamente ligados. Ese banco que en el año 74 quiebra, pequeño banco, ni siquiera importante a nivel estatal, sino pequeño banco en Alemania, que provoca consecuencias importantes al otro lado del océano, todo eso determina que se tome la decisión de que por parte de los países más poderosos, más ricos de la Tierra, pues se adoptaran una serie de normas de aplicación general para que todos los bancos, todo el sistema financiero estuviese protegido y pudiese defenderse frente a las adversidades económicas tan frecuentes en aquellos momentos. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque se dan cuenta también de que en las entidades financieras, las entidades de crédito, riesgo es igual a beneficio. Ustedes saben que si uno compra
acciones de, no sé, pues bonos del Estado que tienen muy poco riesgo, el beneficio es muy pequeño. Pero si ustedes compran bonos cuya cotización depende de los resultados de las compañías aseguradoras que hacen frente a las contingencias de los huracanes en una zona determinada de, del Pacífico, existen esos bonos, pues la rentabilidad de esos bonos es tremenda. Pero claro, la posibilidad de pérdida o de ganancia es absoluta, es muy alta. Cuanto más riesgo, mayor beneficio. Y eso lleva a que las entidades financieras, si no son obligadas a limitar de alguna manera su beneficio ligado al riesgo, eso puede provocar que se arriesguen indebidamente, se produzca una situación sistémica y por tanto pueda colapsar el sistema financiero en su totalidad. Eso hace surgir pues este sistema de Basilea que se inicia en 1974. Eh, Les he puesto ahí unas pequeñas notas para que vean ustedes cómo que a veces lo importante no es la obligación, sino la lógica de las cosas. Los acuerdos de Basilea no tienen fuerza legal, no es un tratado internacional que sea aplicable a los estados que se adhieran a él o a todos en general. No ha sido adoptado por la Organización de Naciones Unidas. Ni siquiera es un sistema que tenga jurisdicción sobre los estados. No, nadie está obligado a asumir esas obligaciones. Pero utilizando ese refrán o ese dicho que se dice, por lo menos que se dice por aquí, por mi zona, por el interés te quiero Andrés, todos lo siguen. ¿Por qué? Porque a todos los bancos les interesa que no solo yo como banco estoy sometido a determinados límites, sino que además también lo están todos los demás. Si todos los demás lo están, los demás son solventes y pueden afrontar una crisis y por tanto yo tendré confianza en adquirir los títulos que ellos emitan. Con lo cual, un sistema basado puramente en el interés, pues permite que esto se divulgue y esto se aplique. No, no son normas obligatorias, Raúl. Lo veremos después. Eh, mm, los acuerdos de Basilea son recomendaciones que emite el Comité de Autoridades de Basilea. Lo que pasa es que luego cada estado es libre de obligar a sus bancos a hacerlo. Veremos más adelante que en la Unión Europea tenemos un reglamento que obliga directamente a los bancos a adaptarse a estas normas. Con lo cual, no son obligatorias para los estados, mucho menos para los sujetos, para los ciudadanos de los estados, pero sí los estados voluntariamente los aceptan, los convierten en normas y a partir de ese momento sí obligan a las entidades financieras radicadas en sus jurisdicciones. ¿En qué consisten estos acuerdos de Basilea? Pues son, por un lado, medidas de política financiera y, por otro lado, son normas que crean estándares que deben seguirse, porque si se siguen, se piensa que va a ser posible afrontar una crisis económica, una crisis de liquidez o una crisis de solvencia importante. Como digo aquí, el principal objetivo del Comité de Supervisión Bancaria es, por tanto, fortalecer la regulación, la supervisión y las prácticas de los bancos. Si el Comité de Basilea dicta normas que los estados, confiando en su fuerza de lógica, adoptan a nivel interno,
pues se estará fortaleciendo el sistema bancario de cada uno de los estados. Por tanto, ya digo, regulación, por otro lado, supervisión. Claro, si yo impongo normas pero no vigilo que se cumplan esas normas, pues de nada sirve. Luego entonces hay que aplicarlo a la regulación, el establecimiento de normas reguladoras, el establecimiento de autoridades que, mediante los procedimientos correspondientes, supervisen que se están cumpliendo esas normas que se han dictado y, por último, que comprueben que las prácticas de los bancos se adecuan a esas normas. Ese es el objetivo del Comité de Basilea. ¿Y para qué? Pues para mejorar su solvencia, para mejorar su liquidez, para mejorar su gobernanza y sobre todo la gestión del riesgo. De este modo se consigue una mayor estabilidad financiera mundial. Es evidente que supongo que algunas veces se habrán preguntado ustedes por qué el Fondo Monetario Internacional le da un préstamo a países que están en la quiebra más absoluta, como por ejemplo Argentina hace no sé cuántos años. ¿Por qué? Bueno, pues porque de ese modo lo que se consigue es la estabilidad mundial, porque esos bancos argentinos participan en otras entidades de otros países, emiten títulos que otros países adquieren y por tanto todo está interconectado. Esa interconexión, esa globalización de la economía es lo que determina que sean precisas estas normas, que si todos las siguen, pues no debería haber ningún problema. Y prueba de que seguir las normas del Comité de Basilea es bueno, las vamos a tener, pues las hemos tenido recientemente. La crisis económica del 2007-2008, recuerden ustedes que se origina en Estados Unidos y de ahí se expande a todo el sistema financiero mundial a través de aquellas hipotecas basura que habían vendido y que después veremos con un pequeñísimo detalle. No, no vamos a entrar mucho en el tema, pero sí lo veremos más adelante. Bueno, vámonos entonces a Basilea. Fíjense ustedes las fechas. Se constituye por primera vez en el 74, pero no consiguen emitir un documento hasta 1988. Tardan nada más y nada menos que 14 años. ¿Por qué? Pues lógicamente porque se están dando normas para todas las entidades de todo el mundo y los países, los estados soberanos, cada uno barre para su casa, como se pueden imaginar. Con lo cual, alcanzar eh, acuerdos no es fácil. Bueno, de eso tienen ustedes ejemplos en nuestra gobernanza mundial, ¿no? La única organización de carácter universal que tenemos es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y sus normas, pues no son asumidas por los estados según, o sea, se asumen o no según interese. Eh, Como ustedes saben, y esto nos salimos un poco fuera del tema, pero creo que es interesante pensarlo. El sistema de Naciones Unidas tiene dos órganos. Por un lado, la Asamblea General, donde se dictan resoluciones que no son vinculantes para nadie y que se toman por mayoría. Quiere decir que eh, ahora mismo creo que son 202 estados los que están dentro de las Naciones Unidas. Si se ponen de acuerdo todos los de Asia, todos los de África, en definitiva, todos los países con menos desarrollo económico, podrían imponer al resto, pues, muchas cosas. Pero aunque se pongan de acuerdo, como no son vinculantes, pues no sirve absolutamente para nada. ¿Dónde está el poder en la ONU? El poder en la ONU está en el Consejo de Seguridad de la ONU, que está formado, creo recordar que ahora son ya 20 miembros, de los cuales hay 5 que son permanentes y que además tienen derecho de veto. Es decir, si uno de ellos decide no admitirlo, pues el acuerdo no se adopta. ¿Y quiénes son esos 5 estados que deciden? Pues son los Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. ¿Por qué están Gran Bretaña y Francia? Bueno, pues porque la Organización de las Naciones Unidas
Y China he dicho muy pronto que está, no estoy seguro yo de si está ahora mismo o no, o si se le admitió después en el Consejo de Seguridad como órgano, como miembro permanente, pero originalmente creo recordar que no estaba. ¿Por qué están Francia, Inglaterra, que no son países, no son superpotencias? Bueno, pues porque como se crea después de la Segunda Guerra Mundial, pues se constituye los que habían sido los triunfadores de la guerra. Y los triunfadores de la guerra eran los Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. El quinto miembro no lo recuerdo, Italia estoy seguro de que no. Italia no podía estar porque Italia había formado parte de los perdedores, con lo cual era imposible, y quizás si estuviera China desde el principio. Eh, eso, esto explica pues que las resoluciones de la ONU se cumplan relativamente. Las de la Asamblea General, por supuesto, no sirven para nada y dicho en términos muy coloquiales, ¿eh? No crean que es exactamente así, pero en términos coloquiales sí. Y los acuerdos del Consejo de Administración, pues bueno, en la medida en que no se bloqueen por alguno de los estados con derecho a veto, pues tampoco tienen mucha virtualidad. Volviendo al tema que nos ocupa, primeros acuerdos del Comité de Basilea 1988. En este momento, el criterio que se sigue es que hay un modelo único para todo el mundo. Esa es la frase que lo resume, one size fits all, un tamaño, una forma se adecua a todos y hay dos tipos de recomendaciones. Por un lado, se fija un límite a la emisión de créditos. Es decir, ustedes saben que, lo hemos dicho ya, un banco, una entidad financiera, crea dinero. ¿Por qué? Porque no tiene que prestar únicamente el importe de sus depósitos, sino que puede prestar varias veces el importe de sus depósitos. Bueno, pues aquí por primera vez se establecen límites a esa emisión de créditos. No se pueden emitir más créditos que el capital mínimo que se fija en el 8% de los activos ponderados. ¿Vale? ¿Qué son los activos ponderados? Pues mire usted, si doy un préstamo hipotecario, es un préstamo que tiene un riesgo menor que un préstamo personal. ¿Por qué? Pues porque tiene una garantía más fuerte, más sólida, con lo cual es más probable que se cobre. Si doy un préstamo personal, pues siempre será mejor que un préstamo en tarjeta de crédito o un préstamo que sea un mero descubierto en cuenta. Entonces, en función del tipo de activo, del tipo de préstamo, se pondera el riesgo. Y el conjunto de todos esos riesgos no pueden superar el 8% del capital que se fija. Ese capital se compone de dos categorías, lo que se denomina Tier 1 y Tier 2. El Tier 1 viene constituido por el capital accionarial y las reservas. Es decir, eh, el capital que se pone cuando se constituye el banco. Recuerden ustedes que decíamos que en España se solicitaba un capital mínimo de 18 millones de euros. Bueno, pues es necesario que el capital mínimo, esos 18 millones de euros más las reservas, tienen que ser al menos el 8% de los activos ponderados por riesgo. ¿Vale? ¿Cuál es el Tier 2? Que también forma parte del capital regulatorio. Pues las reservas no declaradas, las de revalorización, las provisiones por riesgo de crédito, la deuda subordinada y otros instrumentos híbridos de deuda o de capital. Ahí entran pues determinados títulos, determinados activos emitidos por las entidades financieras, como por ejemplo, recordarán ustedes que también me lo habrán escuchado decir en algún momento, que la crisis de las preferentes y de las obligaciones subordinadas no era culpa exclusivamente de los bancos, sino que también había parte de culpa en el regulador español. ¿Por qué? Porque permitió que
este tipo de activos formaran parte del capital la entidad financiera. Y recuerden ustedes que las cajas de ahorros no tenían accionistas, con lo cual su capital estaba compuesto exclusivamente, si ustedes ven este Tier 1 y este Tier 2, pues le quitamos el capital accionarial, porque no tenían las cajas de ahorro. Tenían las reservas, que eran sus propios beneficios, muy complicado en el caso de cajas de ahorros que tenían una obligación de destinar una parte de sus beneficios a la obra social y se quedaban con esas reservas de revalorización de activos y esos instrumentos híbridos de deuda o de capital. Claro, por eso emitían deuda subordinada, obligaciones subordinadas, participaciones preferentes, porque eran títulos que le permitían considerarlos como parte del capital y por tanto prestar, aumentar el porcentaje de préstamos que podían emitir. ¿Vale? Bueno, esa es una primera, un primer objetivo de los que se buscan. El otro es el riesgo. El riesgo, ya he dicho que se fijan distintos tipos de riesgo con distintas ponderaciones según el tipo de garantía que tuviera. Y por otro lado, la segunda línea de medidas es la limitación del apalancamiento. El apalancamiento es la relación entre el capital y la exposición total y se fija en 12,5 veces el valor de sus recursos propios. Si mis recursos propios son 10, pues yo puedo exponerme, puedo realizar inversiones hasta 12 veces y medio mi propio capital. Esto es Basilea I, 1998. Empiezan a verse que hay cosas que, bueno, las medidas se van poniendo en marcha, se aplican, no se aplican, dan resultados, no dan resultados, y empiezan a revisarse. Y la revisión termina en el año 2004 y surge lo que se llama Basilea II. Basilea II distingue ya tres pilares distintos para evaluar mejor los riesgos. Acordaros que aquí hablábamos de un único pilar, ¿vale? Aquí tenemos tres. Por un lado, los requisitos mínimos de capital, que son prácticamente lo que hemos dicho. Calificaciones crediticias de los préstamos que se hacen para ponderar cada uno el riesgo que tiene y ahora se extiende el riesgo que debe cubrirse. No solo el riesgo de crédito, que es el simple riesgo de impago por parte del deudor del préstamo, sino que se extiende al riesgo de mercado y al riesgo operacional. El riesgo de mercado es el riesgo que supone pues, determinados imprevistos en el valor de los activos. Por ejemplo, imagínense ustedes que un banco da un préstamo a un tipo de interés del Euribor más 2 con el suelo, con la cláusula suelo del 5%. Si se declara la nulidad de la cláusula suelo, estamos perdiendo ese rendimiento mínimo que teníamos del 5%. Eso es un riesgo de mercado. Circunstancias sobrevenidas en el mercado que supongan que la rentabilidad de una determinada inversión no sea la que se preveía inicialmente. Por último, el riesgo operacional es cualquier contingencia que pueda provocar un daño debido pues, a cualquier circunstancia, debido a un error. Imagínense ustedes que la persona que teclea el tipo de interés de los préstamos, pues lo teclea mal y en vez de poner Euribor más 2 pone Euribor más 0,2. Eso es un riesgo operacional. O imagínense ustedes que tenemos un apagón eléctrico como el del otro día que dura una semana. Eso es un riesgo operacional. Bueno, pues todos estos riesgos son los que deben tenerse en cuenta ahora por las entidades financieras. Un segundo pilar sobre el que actúa la normativa de Basilea es la supervisión de la gestión de los fondos propios. ¿Cómo se hace eso?
Pues eso se hace mediante la verificación de los modelos estadísticos que cada entidad financiera adopta para la gestión de sus fondos propios. ¿Vale? Por último, el tercer pilar es estableciendo una importante disciplina de mercado. Disciplina de mercado que se basa en la información transparente y frecuente que deben hacer las entidades financieras. Ustedes saben que, bueno, ahora en el mes a partir del mes de abril, se celebran las juntas generales de las entidades financieras y de todas las sociedades en España, o de casi todas, aprobando las cuentas. Pero no es eso. Las entidades financieras publican sus resultados de manera mucho más frecuente y tienen que hacerlo de manera transparente. Transparente porque es el Banco Central Europeo, para las entidades que requieran la supervisión a nivel central por su volumen, o el Banco de España, el que tiene que comprobar que esa información es veraz y está basada en criterios objetivos. ¿Eso qué persigue? Pues eso persigue que si tenemos información, todos los participantes en el mercado conocemos con quién estamos jugando a las cartas. No es lo mismo que yo sepa que todos somos decentes o que yo sepa que hay uno que tiene las cartas marcadas. ¿Vale? Con esa información lo que se trata de evitar es que, por un lado, existan esas cartas marcadas y, por otro lado, que todos los que juegan la partida conozcan las características del resto de jugadores. Eso implica, pues como le decía, la frecuencia de la publicación. La publicación general se hace de manera semestral. La información cualitativa sobre políticas de gestión de riesgo tiene que publicarse anualmente, pero hay determinadas informaciones que se hacen de manera trimestral. Por ejemplo, los indicadores de suficiencia de capital y sus componentes para los grandes bancos, o la información de exposiciones a riesgo propensa a cambiar con rapidez. Esto es esencial. Si yo sé que el banco X tiene una gran cantidad de préstamos concedidos a un sector que puede, que puede estar expuesto en cualquier momento a una caída del mismo, imagínense que hay un banco en España que está concediendo préstamos, muchísimos préstamos a empresas que operan con un país que tiene una inestabilidad social y política importante. Bueno, pues eso es relevante a la hora de que otras entidades financieras adquieran títulos emitidos por esas otras entidades. Aquí tienen en este cuadro, que también lo tienen en los temas subidos a la web, tienen ustedes las distintas diferencias entre el sistema de Basilea I y el sistema de Basilea II. Un pilar, tres pilares. Esos tres pilares, ya lo hemos dicho: requerimientos mínimos de capital, revisión por parte de la entidad supervisora y disciplina de mercado. Segunda diferencia, mientras que únicamente se aplicaba el riesgo crediticio, ahora se utilizan esas ponderaciones externas o por métodos internos. Y además el cálculo del riesgo crediticio se hace por medio de hasta tres métodos distintos: el estandarizado, que era el mismo que había en Basilea I, pero también el fundacional o el avanzado. Tienen ustedes más detalle de todo esto en el tema subido a la web. Por último, llegamos al 2010, Basilea III. Claro, aquí ya hemos superado, o ya hemos no superado en el sentido de vencer, sino superado en el sentido del tiempo. Ya hemos superado esa crisis económica mundial del 2007-2008. Europa había adaptado las normas de Basilea II mediante un reglamento que no es el que después les voy a poner aquí, que es el posterior, el de Basilea III, y por eso Europa pudo resistir. Pudo resistir, bueno, a duras penas. O sea, aquí también hubo intervenciones, aquí también hubo apoyos por parte de los estados a sus entidades financieras, y aquí también hubo quiebra de bancos.
¿vale? En España, bueno, tuvimos una reconversión del sistema que hizo que la práctica totalidad de las cajas de ahorro o desaparecieran o se integraran entre sí en torno a una más fuerte para conseguir convertirse en banco, poder acceder a los mercados y financiarse a través de los mercados de valores. Tienen ustedes los nombres por ahí, vamos, ya saben que lo que queda hoy en día como caja de ahorro, pues son las cajas vascas, que son CaixaBank, es Unicaja aquí en el sur y Caja, a ver, no recuerdo, Ibercaja, que es la zona de Zaragoza en el norte. No queda más. Bueno, Abanca que eran las cajas de gallegas, pero que esas se absorbieron y se vendieron se convirtieron en un banco, que es Abanca, y, y con capital extranjero, incluso si no recuerdo mal. No queda nada en Canarias, no queda nada en Extremadura, no queda nada en Murcia. O sea, las distintas comunidades autónomas se quedaron sin sus entidades financieras de referencia, que eran las cajas de ahorro. Y todo eso gracias a que se habían adaptado las normas a los requerimientos de Basilea y el sistema pudo subsistir con recortes, eh, con bueno, con jubilaciones anticipadas de empleados, con venta de redes, con muchísimo coste, asumido en parte por el Estado, pero pudo subsistir. En Estados Unidos no. Estados Unidos no tenía esa adaptación a los criterios de Basilea. Allí había dos entidades que eran la Federal Home Loan Mortgage Corporation, la Federal National Mortgage Association, el Freddie Mac y Fannie Mae, que eran los nombres populares que tenían, que se dedicaban a financiar las hipotecas inmobiliarias. Las hipotecas inmobiliarias, según parece, pues había una burbuja inmobiliaria especulativa tremenda y según parece había una especie de obligación por parte de estas entidades que eran semipúblicas en financiar la adquisición de viviendas pues para gente que tenía pocos recursos. Eso provocó que estas entidades quebraran porque sus prestatarios no pagaban los préstamos, porque además el sistema de que el inmueble subía de valor, pues en un momento determinado dejó de hacerlo. Yo les he puesto ahí un enlace, ese enlace de YouTube se lo colgaré también en el foro. Esto creo que ya me he referido en alguna ocasión a él, es un profesor de economía, Leopoldo Abadía, que explica cómo es la crisis y por qué se produce. Y es básicamente pues lo que les he dicho antes. Si tú das préstamos sin límite, sin ningún tipo de control de la inversión que tienes hecha y los préstamos dejan de pagarse, el banco quiebra. Si ese banco a su vez lo que ha hecho es que ha emitido títulos con garantía de esas hipotecas, de esos préstamos que has vendido a todo lo largo y ancho de la economía mundial, pues resulta que los bancos, igual que en el 74 los bancos estadounidenses habían comprado títulos emitidos por el banquito alemán, pues ahora muchos bancos, muchas cajas de ahorro españolas, etcétera, pues habían adquirido este tipo de títulos y eso provocó pues la quiebra en cadena. También les recomiendo una película que yo la vi hace varios años, se llama El Gran Colapso. Tengo por ahí guardado un tráiler, lo que pasa es que no tengo la versión en español, está en inglés, también se la colgaré en el foro. Y esta es una historia, yo la recuerdo un poco en nebulosa. Es un individuo bueno, que empieza a vender pues hipotecas y productos hipotecarios y todas estas cosas. Y bueno, se ve envuelto en esa caída del sistema. Él gana dinero a expuertas y luego viene la época de la crisis. Y yo les recomiendo que la vean porque hay un momento en el que hay una especie de reunión del banco o de las entidades y hay un individuo que da un discurso y que cuenta en ese discurso que dura 2 o 3 minutos, pues más o menos cuál es
el origen de esta crisis del 2007-2008 y, y explica, bueno, que en realidad ellos lo que estaban haciendo era, o se justifica diciendo que ellos estaban cumpliendo el sueño americano, ¿no? Si el sueño americano es darle casas a todo el mundo, pues, pues ese es lo que ellos estaban haciendo. Me dice Raúl que la gran apuesta, bueno, puede que esta también se llame la gran apuesta, ¿eh? Tengan en cuenta que esto se llama Americans en inglés. Mm, puede que sea la misma película, ¿eh? No sé si las traducciones, muchas veces las traducciones al español, dependiendo de los países, son distintas. Puede que sea la misma. Yo les colgaré el tráiler y si ustedes la identifican y la localizan por ahí, pueden verla, pues seguro que les gusta porque es un claro ejemplo de este sistema. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Basilea 3? Pues ya hemos superado esto y ya tenemos que exigir más y más, diría yo. Se pretende el fortalecimiento del capital de las entidades, se mantiene el capital mínimo en el 8%, pero se modifica la composición, se exige más del common equity, que implica o que incluye el capital y los elementos híbridos, y el Tier 2, tienen ustedes aquí el detalle, tienen el Core Capital 4,5, el Tier 1 1,5 y el Tier 2 2. Aquí tenemos el 8%, pero se exigen nuevos requerimientos. Esos requerimientos son, por un lado, un colchón de conservación de capital del 2,5 y un colchón anticíclico. Este es un colchón muy curioso porque se constituye cuando hay una gran cantidad de actividad, precisamente para disminuir esa actividad y para hacer frente a los posibles riesgos que vengan en los momentos posteriores. Aquí tienen también el detalle de nuevos conceptos que se introducen, como por ejemplo la ratio de cobertura de liquidez, que cubre la liquidez a corto plazo, fijado para 30 días. Esto también lo hemos comentado en alguna ocasión, que esto es lo que le pasó al Banco Popular. El Banco Popular, antes de que fuese intervenido y vendido, fue sometida a limitaciones y esas limitaciones pasaron por la necesidad de tener cubierta esta ratio. Aguantó esos 30 días. Lo que pasa es que en esos 30 días la pérdida de capital por parte, o mejor dicho, de dinero, de depósitos por parte del banco fue tan brutal que no pudieron recuperarse. Y entonces, una vez pasado el plazo de los 30 días, se acordó la intervención. Tienen también esta ratio de financiación neta estable. Esa es una, una ratio que sirve para compensar los diferentes vencimientos de los activos y los pasivos. Imagínense ustedes que el banco firma un plazo fijo con un cliente de 100 a un año, pero ese dinero lo tiene ahí sin invertir porque no puede hasta pasados 3 meses. Y a los 3 meses da un préstamo a 5 años. Claro, cuando el cliente se lleva su depósito, hay un desfase entre la devolución del préstamo por parte del prestatario y la restitución del depósito a su depositante. ¿Cómo se cubre eso? Bueno, pues eso, para cubrir eso sin problema, se establece esta nueva ratio de financiación neta estable. Y por último, se fija el apalancamiento en el 3%. Todo esto, que volvemos atrás, era del 2010, en la Unión Europea se contiene en el reglamento 575/2013 del Parlamento y del Consejo. ¿Vale? Recuerden ustedes que, también lo hemos comentado en alguna ocasión, los tipos de normas emanadas de la Unión Europea hay distintos tipos, hay decisiones
y luego hay fundamentalmente directivas y reglamentos. Las directivas son normas que se adoptan por las instituciones europeas, Parlamento y Consejo, y se dirigen a los estados para que los estados transpongan a su ordenamiento jurídico interno el contenido de la directiva. Es una norma en dos momentos, por decirlo de alguna manera. Es una norma propia que se ha utilizado mucho en el pasado porque, claro, cuando los estados se constituyeron la Unión Europea, allá por el año 51-57, ceder soberanía a una entidad superior al Estado era algo que no se sabía cómo iba a salir, era una apuesta. Por eso la directiva era la principal norma. La Unión Europea no legislaba sobre los ciudadanos europeos, sino que lo que hacía era adoptar normas que obligaba a los Estados miembros a que a su vez, mediante su propio Parlamento, las convirtiera en normas estatales, con lo cual la cesión de soberanía era más o menos limitada. El reglamento no, el reglamento es una norma que desde el momento en que se publica en el diario oficial de las comunidades europeas es aplicable en todo el territorio y para todos los ciudadanos. Con lo cual ya es una norma que podríamos decir más ajena al ciudadano. Por eso es por lo que al principio no se utilizaba mucho y ahora sí. Bueno, recapitulando, hemos partido de ese ansia de mayor beneficio por parte de las entidades financieras, lo que implica mayores riesgos. Una segunda idea es que el riesgo puede conllevar la quiebra, esa quiebra puede afectar globalmente y el remedio para combatir esos riesgos es el Comité de Basilea. Comité de Basilea que ha dictado normas a lo largo del tiempo, pues con tres criterios fundamentales. Tener un capital mínimo, que haya una ratio entre el capital y los activos, es decir, las inversiones que se hacen, y por último, que haya una facilidad en la liquidación de los activos que permita hacer frente a situaciones de crisis. Bueno, con esto hemos terminado la sesión de hoy y salvo que alguien tenga alguna duda, pues nos vemos la semana que viene ya en nuestro horario habitual de los miércoles. ¿Vale? Bueno, pues que tengan ustedes buena semana, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.